El gran salón de baile bullía de emoción, con el sonido de las charlas sociales, el tintineo de las copas y la música orquestal. Era la boda del año y no faltaba el lujo. La familia Fitzgerald, con más riqueza de la que muchos podrían soñar, no escatimó en gastos para organizar un evento que solo podía describirse como extravagante. Las lámparas de cristal colgaban del techo como joyas, proyectando un cálido resplandor dorado sobre los invitados. Los suelos relucían bajo los pies, pulidos hasta el brillo, y las mesas estaban decoradas con costosos manteles blancos y vajilla de plata dorada. En el centro de todo estaba el novio, Alexander Fitzgerald, un hombre cuya riqueza solo era superada por su arrogancia. Alto, ancho de hombros, con un traje perfectamente confeccionado, gritaba éxito y superioridad. Estaba junto a su prometida, Emma, una mujer cuya belleza era tan exquisita como su educación. Apestaba a una elegancia que provenía de saber desenvolverse en el mundo de la élite. Todo el mundo tenía claro que esta boda no era solo una celebración del amor, sino una celebración del poder y el prestigio. Isabella Parker, sin embargo, no tuvo tiempo de apreciar la grandeza de la velada. Era una de las muchas camareras que corrían por el salón de baile, con su bandeja de plata en las manos mientras se abría paso entre el mar de invitados bien vestidos. Había sido un día muy largo y notaba que el cansancio le calaba hasta los huesos. Sus ojos se movían nerviosos entre los invitados, siempre atenta a su posición. Sabía cuál era su lugar, era asistente. Y por mucho que lo odiara, ya estaba acostumbrada a ser invisible. Hace unos años, había soñado con otra cosa. De niña, había pasado incontables horas al piano, tocando melodías que llenaban su corazón de alegría. Para ella, la música era un escape de las duras realidades de la vida, una promesa de algo más. Pero ese sueño le fue arrebatado el día en que murió su padre. La repentina pérdida del hombre que había sido un pilar de apoyo para ella había dejado a la familia en un estado de decadencia. Ya no podían permitirse el lujo de desarrollar su talento musical. Así que Isabella renunció a sus sueños y se instaló en la vida de camarera, un engranaje invisible en la maquinaria que entretiene a los ricos y poderosos. Al pasar junto a una de las mesas en las que brillaba una bandeja de plata, no pudo evitar escuchar algunas conversaciones. Los invitados hablaban en tono agudo, alabando la grandeza de la boda, el impresionante lugar de celebración y, por supuesto, el imperio empresarial del novio. Alexander Fitzgerald se hizo famoso como hombre de negocios despiadado. Su riqueza e influencia no tenían parangón. Isabella había oído hablar de su crueldad, de la gente a la que había sometido para llegar a la cima. Para ella, no era más que otro símbolo de un mundo al que nunca podría pertenecer. ¿No es precioso?, susurró una de las mujeres a su compañera, rodeando la habitación con la mirada. El imperio empresarial de Fitzgerald crece cada día. Y Emma, es perfecta, ¿no crees? Al menos ella es perfecta para él, respondió su interlocutor con una sonrisa cómplice. Los dos juntos, fuerza y belleza, una pareja celestial. Isabella ya casi no escuchaba. Hacía tiempo que había aprendido que era mejor no llamar la atención. Cuanto menos se fijaran en ella, menos probabilidades había de que la trataran como a una sirvienta a sueldo. Agachando la cabeza, se movía silenciosamente entre las mesas, asegurándose de que nadie tuviera un vaso vacío o una servilleta caída. Pero al acercarse a la mesa de la entrada, oyó una voz que le revolvió el estómago. Era fría, alegre y demasiado familiar. Nos perdimos, ¿no? Isabella se quedó inmóvil. Sabía exactamente quién era, Alexander Fitzgerald, por supuesto. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera pequeña e insignificante. Y esta noche estaba claro que no le disgustaba entregarse a un cruel entretenimiento. Los ojos de Mónica parpadearon nerviosos, su cuerpo tenso, preparándose para lo que él iba a decir a continuación. No se atrevía a levantar la vista, pero sentía que él la observaba, estudiando cada uno de sus movimientos. Varios de sus socios estaban sentados alrededor de la mesa y sonreían al ver el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Mírate, continuó Alexander con una risita, pareces un cachorro en un partido de polo. ¿Acaso perteneces a este lugar? Varios de sus compañeros rieron entre dientes, e Isabella sintió el calor de la vergüenza recorriéndole el cuello. Oyó las notas burlonas de su voz, sintió el peso de su mirada. Odiaba su impotencia en aquel momento. El ardor de la humillación la quemaba,
pero se obligó a bajar la cabeza y dar un paso adelante con confianza. Pero en cuanto llegó a la mesa de al lado, se produjo el desastre. Otro camarero, un joven que llevaba una gran bandeja con copas de champán, llamó la atención de Isabella. La bandeja se inclinó peligrosamente, antes de que pudiera reaccionar, las copas se volcaron. Una de ellas se hizo añicos, salpicando vino tinto sobre el impoluto mantel blanco. Era como sangre derramada sobre nieve recién caída. Se hizo un silencio de estupefacción en la sala. Algunos de los invitados dieron un grito ahogado y retrocedieron, mientras que otros contemplaban con los ojos muy abiertos el desastre que se desarrollaba ante ellos. Las manos de Isabella temblaban mientras intentaba salvar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Ya podía oír la voz de Alexander, teñida de sarcasmo. Bueno, eso es simplemente maravilloso, dijo, la desaprobación teatral evidente en su tono. ¡Qué desastre! Su voz retumbó en el salón de baile, lo suficientemente alta como para que todo el mundo la oyera. Sacudió la cabeza con fingida incredulidad. Por eso la gente como tú solo está hecha para el servicio. En la mesa se oyó una risa silenciosa pero cruel. El rostro de Isabella se encendió de vergüenza y se apresuró a recoger el vaso roto, con los dedos temblorosos. Quizá deberías buscarte otro trabajo, continuó Alexander, con un tono divertido en la voz. O quizá tengas algún otro talento. ¿Uno musical? Quizás. Los invitados que le rodeaban se rieron, con los rostros contorsionados en expresiones de superioridad. A Isabella se le encogió el corazón. Sabía exactamente lo que ocurriría a continuación. Él estaba jugando con ella y sabía que no tenía escapatoria. ¿Por qué no tocas algo para nosotros?, dijo Alexander, con falsa cortesía evidente en su tono. Allí hay un piano de cola. Vamos, muéstranos tu talento. A Isabella se le cortó la respiración. El piano. El majestuoso e imponente instrumento de la esquina de la habitación, un instrumento que no había tocado en años. La idea de tocarlo delante de toda esa gente, de hacer el ridículo, la aterrorizaba. No, balbuceó, con voz débil y apenas audible. Vamos, no seas tímido, le instó, con una sonrisa cada vez más amplia. Veamos lo que tienes. La presión era insoportable. Todo el mundo en la sala la miraba ahora. Susurros, miradas burlonas, diversión, todo parecía caer sobre sus hombros. Quería huir, esconderse, ocultarse. Pero en el fondo de su mente sabía que no podía. No ahora. Isabella miró el piano en el otro extremo de la habitación y las palmas de las manos se le cerraron de nerviosismo. Por un momento pensó en salir corriendo. Pero cuando oyó los susurros de los otros camareros instándola a arriesgarse, algo se agitó en su interior. Era música. Podía oírla en su mente, una suave melodía susurrante, como un recuerdo olvidado que la llamaba. Hacía años que no tocaba las teclas, años que sus dedos no bailaban sobre el piano. Pero en ese momento, algo en su interior hizo clic. Enderezó la espalda, respiró hondo y se acercó al piano. En cuanto se sentó en el banco, el mundo pareció disolverse. Todas las miradas hacia ella, todas las risas, todas las burlas, todo se desvaneció en el fondo. Sus dedos se posaron sobre las teclas y, por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una profunda y dolorosa conexión con la música. Pulsó la primera tecla. Y luego otro. ¿También? Al principio el sonido era vacilante, frágil. Pero a medida que continuaba, la melodía tomaba forma y algo cambiaba en la sala. Los susurros cesaron. Las risas cesaron. Las manos de Isabella encontraron su ritmo. Sus dedos se movían con más confianza, con más pasión. El público se quedó inmóvil, observándola mientras la música empezaba a llenar la sala. Poco a poco, el público, antes indeciso, quedó hipnotizado. La riqueza de las notas, el poder de la música, era innegable. Mientras tocaba, Isabella se dio cuenta de algo que había olvidado hacía tiempo: estaba en casa. La música era su verdadero lugar. El aplauso retumbó como un trueno, resonando en las grandes paredes del salón de baile. Isabella se quedó inmóvil junto al piano, con las manos sobre las teclas, los dedos entumecidos por la emoción que acababa de invadirlos. Por un momento se hizo el silencio en la sala, como si todos estuvieran esperando algo.
Ella no se daba cuenta de lo que acababa de ocurrir. Un momento era la camarera invisible, llevando bandejas y sirviendo bebidas, y al siguiente era el centro de atención, su música llenando el aire, hipnotizando a todo el mundo. Y entonces se oyeron aplausos. Al principio fueron silenciosos, casi vacilantes, pero fueron subiendo de tono, cada vez más insistentes, hasta que pareció que toda la sala la aplaudía. Levantó la vista del piano y se le aceleró el corazón. Los invitados estaban de pie, aplaudiendo, sonriendo, asintiendo en señal de aprobación. Era irreal. Charles Morgan, uno de los maestros de música más famosos del mundo, destacaba entre los rostros. Estaba sentado en una mesa cerca de la entrada, con sus agudos ojos fijos en ella. No se unió a los aplausos, pero su mirada era intensa, estudiosa, haciéndola sentir a la vez insegura y extrañamente comprendida. No aplaudió, todavía no. Se limitó a observarla, como si esperara que comprendiera algo de lo que aún no se había dado cuenta. Los aplausos se fueron apagando poco a poco, pero los murmullos de sorpresa y admiración continuaron. Isabella sintió una oleada de vértigo y las rodillas le flaquearon. No se lo esperaba, no esperaba que se fijaran en ella y mucho menos que la aplaudieran. Lo único que quería era evitar la vergüenza, pasar por ese momento sin humillarse. Pero algo cambió. Ha sido, increíble, se oyó una voz a su lado. Isabella se giró y vio a Alexander Fitzgerald, de pie junto a ella, con una extraña expresión en el rostro, mitad incredulidad, mitad algo más que no podía definir. Nunca lo habría imaginado. ¿Tienes talento? ¿Mucho talento? Isabella parpadeó, sin saber si le había entendido bien. Alexander Fitzgerald, el hombre que se había burlado de ella, que la había obligado a tocar, la elogiaba ahora. No supo qué responder, así que se limitó a asentir, y le temblaron las manos al levantarse del banco del piano. Apenas se dio la vuelta para marcharse, una voz la interrumpió. Espera, dijo Charles Morgan, con su voz grave quebró el silencio persistente. Se levantó y se dirigió lentamente hacia ella. A Isabella se le cortó la respiración cuando se acercó. Su reputación era intachable. Todos los presentes sabían quién era, un hombre que había formado a algunos de los mejores músicos del mundo. Y ahora caminaba hacia ella. Tienes, dijo, con los ojos fijos en ella, un don extraordinario. Isabella tragó saliva, con la garganta seca. No sabía cómo reaccionar. ¿De verdad le estaba hablando a ella? Gracias, murmuró, pero su voz apenas superaba un susurro. Charles se detuvo a unos metros de ella y la estudió durante un rato. Era alto, con el pelo gris que le caía cuidadosamente sobre los hombros, y sus ojos eran penetrantes, como si pudiera ver a través de ella. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz suave pero autoritaria. ¿Isabella? Isabella Parker, respondió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Isabella, repitió Charles, saboreando el nombre en sus labios como si tuviera algún peso oculto. Nunca he oído a nadie tocar con tanta emoción, con tanta profundidad. No te has limitado a tocar las notas, las has vivido. Hizo una pausa, observándola atentamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tocaste? Dudó y bajó la mirada al suelo. Durante años, admitió, con voz apenas audible. Solía jugar todo el tiempo cuando era más joven. Pero, la vida se interpuso. Charles asintió pensativo. La vida es así, dijo. Pero tú tienes algo por lo que muchos músicos se matarían, una habilidad natural, no entrenada. Tienes que estar en un lugar donde tu talento pueda nutrirse, donde puedas crecer. He visto a suficientes de los mejores intérpretes del mundo para saber que tengo ante mí algo especial. Y tú, Isabella, eres ese algo especial. Isabella parpadeó confusa. Se le oprimió el pecho al intentar comprender sus palabras. Era todo tan abrumador. Solo era una camarera. ¿Cómo podía alguien como ella, alguien que no había tocado en años, pertenecer al mundo de la música del que hablaba Charles Morgan? No sé qué decir, balbuceó, sintiendo una repentina oleada de miedo. Charles sonrió, una sonrisa cálida y comprensiva que la hizo sentirse extrañamente tranquila. No tienes que decir nada. Pero tengo una propuesta para ti. Quiero ayudarte a desarrollar tu talento.
Quiero ofrecerte una beca en mi academia, la oportunidad de estudiar conmigo, de perfeccionar tus habilidades. A Isabella se le cortó la respiración. ¿Una beca? ¿Para estudiar música? ¿En una prestigiosa academia? ¿Por qué yo? Preguntó ella, incapaz de ocultar el escepticismo en su voz. Hay muchos músicos mejores que yo. Solo soy una camarera. Charles la miró largo rato, con ojos amables y pacientes. Porque veo cosas que otros no ven. Tienes un don, Isabella. No mucha gente en este mundo tiene esa oportunidad. Puedes tener una carrera de verdad, si estás dispuesta a luchar por ella. Isabella sintió que se le aceleraba el pulso. La idea, el sueño al que había renunciado hacía tantos años, estaba de repente a su alcance. Pero entonces le asaltaron las dudas. Tenía una familia que cuidar, responsabilidades a las que no podía renunciar. Tenía facturas que pagar, una vida que vivir. ¿Podría realmente dar ese salto de fe? No sé si puedo dejarlo todo atrás, dijo en voz baja, sus pensamientos se remolinaban en confusión. Tengo a mi familia. Mi madre, mi hermano. Ellos dependen de mí. Charles la miró con una mirada uniforme y comprensiva. Lo comprendo. Pero no puedes seguir sacrificando tus sueños por los demás. Llega un momento en que tienes que tomar tú misma la decisión. Te ofrezco la oportunidad de seguir tu pasión y ver a dónde puede llevarte. Este es tu momento, Isabella. No lo dejes escapar. Sus palabras le dolieron en el alma. Miró alrededor de la habitación, las risas y el parloteo de los invitados aún resonaban en sus oídos, pero todo parecía tan lejano ahora. Aquella no era la vida que había soñado. El mundo de los ricos y poderosos no era para ella. No era más que una doncella, un rostro anónimo entre la multitud. Pero, ¿y si no tiene por qué serlo? No tienes que decidirlo ahora, añadió Charles, como si percibiera su lucha interna. Piénsalo. Estaré en la ciudad los próximos días. Si decides aprovechar esta oportunidad, ven a verme a la academia. Te estaré esperando. Pero debes elegir, Isabella. Isabella se quedó inmóvil, con los pensamientos desbocados y el corazón dividido entre la vida que conocía y la que podría tener. Siempre le había parecido que estaba destinada a algo más grande, pero nunca se había atrevido a soñar con algo tan grande como para luchar de verdad por ello. Ahora Charles Morgan le ha ofrecido una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Lo pensaré, dijo en voz baja, con voz temblorosa. Gracias. Charles sonrió de nuevo, con un brillo de esperanza en los ojos. Eso es todo lo que te pido. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, este es tu momento. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Isabella se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole más deprisa cada segundo que pasaba. La música, los aplausos, la proposición, era como un sueño demasiado bueno para ser verdad. Pero en el fondo, algo le decía que aquel era el momento que lo cambiaría todo. Y de algún modo, en ese instante, Isabella se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes pasaron como un borrón para Isabella. Cada vez que cerraba los ojos, veía el piano, sentía el peso de las teclas bajo sus dedos y oía los aplausos que aún resonaban en su cabeza. Apenas podía creer lo que había sucedido. En un momento era una camarera en una boda extravagante, sirviendo modestamente bebidas y evitando las miradas de los ricos y poderosos, y al siguiente estaba en el centro de todo, y su música atraía la atención, la admiración y el respeto. La oferta de Charles Morgan había sido un sueño que parecía imposible hacía tan solo unos días. Una beca para estudiar en su prestigiosa academia, la oportunidad de convertirse en músico profesional, de cultivar el talento que había ocultado durante tanto tiempo. Pero ahora que la emoción inicial se había desvanecido, empezaban a asaltarle las dudas. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina del modesto piso que compartía con su madre y su hermano pequeño Daniel. La habitación olía ligeramente a la tisana de su madre, una presencia constante en su hogar, pero no ayudaba a calmar los pensamientos acelerados de Isabella. La propuesta de Charles parecía tan alejada de su realidad actual. Le costaba imaginarse a sí misma en una academia con estudiantes que llevaban toda una vida dedicados a la música, nacidos en familias que podían permitirse una formación mejor. ¿Qué hacía alguien como ella en un lugar así? ¿Estás bien?, preguntó Daniel, sentado frente a ella en la mesa.
Tenía 16 años, era alto para su edad, con rizos oscuros y rebeldes que siempre le caían sobre los ojos. Tenía la misma mirada intensa que su padre, fallecido repentinamente hacía unos años. Isabella le quería mucho, pero a veces deseaba que no la descubriera tan fácilmente. Sí, respondió Isabella con una sonrisa forzada, solo de pensarlo. ¿Estás pensando mucho estos días? Daniel ladeó la cabeza, estudiándola. ¿En qué? ¿En el trabajo? Pareces un poco agotada. Isabella dudó. No es que quisiera ocultarle nada, pero no estaba segura de cómo explicarle el torbellino que se había abatido sobre su vida en los últimos días. No se trata de trabajo, Danny. Se trata de otra cosa. Se le quebró la voz y miró por la ventana, viendo pasar los coches por la tranquila calle. El cielo estaba nublado y el día gris hacía juego con el estado de ánimo de su corazón. Tenía que tomar una decisión de inmediato, pero le parecía imposible. Podía quedarse aquí, seguir trabajando para mantener a su familia y ver cómo se alejaban sus sueños. O dar un salto, adentrarse en un mundo al que no pertenecía y dejar atrás la única vida que había conocido. ¿Qué es ese, algo más?, insistió Daniel, percibiendo su inquietud. Extendió la mano por encima de la mesa y su palma se apoyó ligeramente en la de ella. No dices nada, pero me doy cuenta de que algo te preocupa. Isabella se miró las manos y sintió una oleada de amor por su hermano. Siempre había estado ahí para ella, en todo, incluso cuando había tenido que renunciar a sus sueños para cuidar de él y de su madre. Danny, ¿recuerdas cuando solía tocar el piano? Cuando éramos niños, preguntó Isabella, con voz suave. Por supuesto, respondió él, mirándola con curiosidad. Tocabas durante horas, incluso cuando te dolían los dedos. Soñabas con ser pianista de verdad. Me acuerdo. Hablabas de ir a la escuela de música. Isabella tragó saliva, con el peso de viejos sueños presionándola. Me han ofrecido hacer esto, Danny. Charles Morgan, el maestro, me ofrece una beca para estudiar con él. Para aprender de verdad, para convertirme en una profesional. Cree que tengo potencial. Dice que podría hacer carrera. Daniel abrió los ojos, sorprendido. Espera, ¿qué? ¿En serio? Se inclinó hacia adelante, con la cara iluminada por la emoción. Es increíble, Isa. Siempre has tenido talento. ¿Por qué no vas? Isabella negó con la cabeza, con un nudo en la garganta. ¿Por qué no puedo dejarlo todo? Mamá está enferma, ¿y tú? Estoy bien, interrumpió Daniel, con tono firme. Puedo ocuparme de todo aquí. Mamá no es la única de la que tienes que ocuparte, ya lo sabes. A Isabella se le apretó el corazón en el pecho. Él tenía razón. Estaba creciendo y, aunque seguía necesitándola, era más capaz de lo que ella pensaba. Pero no solo tenía que pensar en su familia. Era el futuro. Un futuro que le parecía tan extraño como la idea de convertirse en músico profesional. Danny, yo no pertenezco a ese lugar, dijo en voz baja. Estos chicos de la academia llevan tocando desde que eran pequeños. Tienen los mejores profesores, los mejores instrumentos. Yo solo soy una camarera que sabe tocar el piano. He pasado años sin un piano, sin ninguna formación. ¿Y si no puedo seguirles el ritmo? La mirada de su hermano se suavizó y le apretó suavemente la mano. Isabella, siempre te has esforzado más que nadie que yo conozca. ¿No lo ves? Esta es tu oportunidad. Has soñado con esto toda tu vida, y ahora alguien te ofrece esta oportunidad. No eres solo una camarera, eres un músico con talento que ha estado oculto a la vista. Tú puedes hacerlo. Solo tienes que creer en ti misma. A Isabella se le llenaron los ojos de lágrimas y se las quitó rápidamente. No sé si puedo. Quizá no puedas, dijo Daniel, pero ¿y si no lo intentas? ¿Qué te quedará entonces? Ya has dado mucho, no desperdicies esta oportunidad. El silencio entre ellos se prolongó mientras Isabella reflexionaba sobre sus palabras. Él tenía razón. Ya había renunciado a su sueño una vez. Y ahora se le daba una segunda oportunidad. Pero, ¿y si era demasiado difícil? ¿Y si no podía soportarlo? ¿Por qué no hablas con tu madre?, sugirió Daniel, con voz cada vez más baja.
Ella tendrá algo que decir al respecto. Isabella asintió, aunque no estaba segura de cómo se sentiría su madre al respecto. Ella siempre había animado a Isabella a seguir su corazón, pero la realidad de su situación era muy diferente de cuando eran una familia de 3 y vivían en una casa mucho más grande. Se levantó de la mesa, con el peso de la decisión sobre sus hombros. Hablaré con ella, dijo con voz decidida. Isabella encontró a su madre en el pequeño salón, sentada junto a la ventana con una taza de té de manzanilla en las manos. La suave luz de la farola del exterior iluminaba su rostro con un cálido resplandor, pero en los ojos de su madre se notaba inequívocamente que estaba cansada. Mamá, tengo que hablar contigo de algo, dijo Isabella en voz baja, tomando asiento a su lado. Su madre la miró y una suave sonrisa apareció en sus labios. Por supuesto, cariño. ¿En qué estás pensando? Isabella vaciló y luego dijo, me dieron una oportunidad, una beca para estudiar música en la Academia Morgan. Quieren que estudie piano. Es una oportunidad de hacer algo con lo que siempre he soñado. Los ojos de su madre se ablandaron y dejó la taza de té sobre la mesa. Isabella, dijo suavemente, puedo verlo en tus ojos. Es lo que tenías que hacer. Pero... Isabella la miró y se le cortó la respiración. ¿Pero qué? Su madre suspiró, su mirada se distanció. Pero ahora no se trata solo de ti, ¿verdad? Tienes que pensar en nosotros. Daniel y yo dependemos de ti. Ya has hecho mucho por nosotros y no sé cómo nos las arreglaríamos sin ti. A Isabella se le encogió el corazón. Su madre tenía razón. Ella siempre había sido la que mantenía las cosas unidas, la que salía del paso cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta era su oportunidad de hacer algo por sí misma. No quiero dejarte, dijo Isabella en voz baja, con la voz cargada de emoción. No quiero dejarte. Su madre extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la cara de Isabella. No nos estás abandonando, cariño. Estás haciendo algo por ti misma. Algo que te mereces. Y tomes la decisión que tomes, te apoyaremos. Siempre has estado ahí para nosotros. Isabella sintió que el peso de la decisión se asentaba en su interior. Su madre tenía razón. No podía dar prioridad a los demás para siempre. Era hora de elegir su propio camino. Lo haré, mamá, susurró Isabella, su voz se volvió firme. Aceptaré la oferta. Seguiré mi sueño. Su madre sonrió, con la misma calidez en los ojos de siempre. Entonces vete, querida. Ve y haz realidad tus sueños. Te estaremos esperando cuando vuelvas. La decisión está tomada. No habría vuelta atrás. Isabella se levantó y abrazó a su madre, sintiendo cómo se le escapaba el peso de la decisión. Iba a hacerlo. Y nada iba a detenerla. Era una mañana fresca, de esas en las que el frío te hace querer envolverte en una manta. Pero Isabella ya se había levantado y caminaba a paso ligero en medio de la luz temprana. La academia estaba en silencio mientras caminaba por los largos pasillos, y sus pasos resonaban en los suelos de mármol. Llevaba semanas en la Academia Morgan, y cada día parecía ser a la vez un sueño y una pesadilla. Sus dedos empezaban a acostumbrarse de nuevo a las teclas, su cuerpo dominaba el lenguaje del piano como si nunca lo hubiera olvidado. Pero cada día era como una batalla, y la presión iba en aumento. Hoy la academia ha celebrado un concurso interno. Cada alumno tenía que actuar delante de los profesores y de sus compañeros, presentando piezas en las que habían estado trabajando durante meses. No era una prueba formal, pero Isabella sentía que lo era. Ese era el momento en el que la juzgarían de verdad, no solo por su talento, sino por su capacidad para seguir el ritmo del resto de los alumnos. Los demás músicos de la academia eran pulidos, estaban formados y procedían de familias de músicos. Muchos de ellos tocaban desde la infancia. Isabella era una marginada, una tardía que retomó el piano tras años de abandono. Llegó temprano a la sala de ensayo, con la esperanza de poder practicar en el último momento antes de que empezara la competición. La sala estaba en silencio, solo en las habitaciones vecinas alguien afinaba un violín o tocaba escalas. Dejó la bolsa en el suelo y se acercó al piano de cola que había en un rincón. La brillante superficie negra resplandecía bajo la luz, y el silencio parecía casi sofocante cuando se sentó a la mesa. Sus dedos se posaron sobre las teclas,
temblando ligeramente por la gravedad de lo que estaba por venir. Había practicado sin descanso, pero todavía había muchas cosas que podían salir mal. ¿Y si le temblaban las manos? ¿Y si su mente se quedaba en blanco delante de todos? La idea de fracasar delante de sus compañeros, especialmente de Louise von Hardenberg, la mejor alumna de la academia, era demasiado para ella. Isabella cerró los ojos un momento y respiró hondo. Había trabajado muy duro para llegar hasta aquí, para demostrarse a sí misma y a todos los demás que merecía una plaza en la academia. Pero el miedo al fracaso seguía carcomiéndola. Puedes hacerlo, se dijo a sí misma. Tu lugar está aquí. Sus dedos pulsaron la primera nota, luego la segunda. La melodía fluyó, tímida al principio, pero cada vez más segura a cada segundo que pasaba. Se concentró plenamente en la música, dejándose llevar por ella lejos de las dudas que dominaban su mente. Era su oportunidad de demostrar que no era solo una camarera con mala suerte. Era una pianista, una música, y este era su momento para demostrarlo. Tocó durante lo que le parecieron horas, perdiendo la noción del tiempo, hasta que oyó el crujido de la puerta al abrirse tras ella. Se detuvo a medio acorde, sobresaltada. Había una figura en la puerta, mirándola fijamente. Era Charles Morgan. No te detengas, dijo, su voz baja pero alentadora. Sigue adelante. Isabella asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta, y siguió tocando. La música volvió a llenar la habitación y sus dedos se movieron con más fluidez y confianza. Charles la observaba desde la puerta, con ojos penetrantes pero expresión ilegible. Cuando terminó la pieza, se hizo el silencio. Su corazón latía con fuerza, su pecho subía y bajaba con cada respiración. Miró a Charles, con las manos aún sobre las teclas. No está mal, dijo al entrar en la habitación. Está bien. Pero no es suficiente. Aún no es suficiente. A Isabella se le revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Charles se sentó junto a ella en el banco, con mirada intensa. Tienes aptitudes técnicas. Pero te estás conteniendo. La música está ahí, sí, pero aún no vive dentro de ti. Aún tienes miedo de dejarla ir, de ser vulnerable con ella. Tocas según las notas, pero no con el alma. Las manos de Isabella se cerraron en puños. ¿Había trabajado tan duro para esto, y ahora Charles le decía que no era lo suficientemente bueno? ¿Ella había puesto todo lo que tenía en esta actuación y todavía no era lo suficientemente bueno? No puedo regalarlo todo, dijo, con voz temblorosa. Es demasiado. Charles la estudió un momento y luego asintió lentamente. Lo comprendo. Tienes miedo. Es normal. Pero es algo que tienes que superar. La música no es solo técnica, es expresión personal. No debes tener miedo de poner todo lo que tienes en ella, de poner tu corazón sobre la mesa para que todo el mundo lo vea. Isabella apretó la mandíbula, sintiendo una oleada de frustración y miedo. En toda su vida, nunca se había sentido tan abierta, tan vulnerable. La música siempre había formado parte de ella, pero había aprendido a guardársela, a ocultarla. Ahora le pedían que lo revelara todo, y eso la asustaba más que nada. No sé si podré hacerlo, susurró. Puedes, respondió Charles suavemente. Pero solo si dejas de esconderte. La música no es solo tu habilidad. Es tu historia. Deja que se escuche. Isabella asintió, aunque no estaba segura de creerle. Tenía que enfrentarse a su miedo. Tenía que creer en sí misma. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. El día del concurso, una espesa niebla de ansiedad se cernía sobre Isabella. Esperaba su turno entre bastidores con el estómago hecho un nudo. Podía oír el sonido de sus compañeras calentando y su confianza resonando en el auditorio. Cada nota parecía burlarse de ella, recordándole que se sentía fuera de lugar. Entonces la llamaron por su nombre. Subió al escenario con las manos frías y húmedas. Las luces sobre ella eran cegadoras y el mar de rostros que tenía delante parecía fundirse en una masa irreconocible. Sintió el peso de sus expectativas presionándola. Se sentó al piano, con los dedos sobre las teclas, y respiró hondo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces empezó a tocar. Las primeras notas fueron vacilantes, inseguras,
Pero a medida que tocaba, algo cambió. El miedo y la ansiedad empezaron a desvanecerse, sustituidos por algo más profundo. Un sentimiento que no sabía que tenía, la pura alegría de la música. Tocó tan fuerte como pudo, dejando que la música fluyera a través de ella, sin preocuparse por los errores que pudiera cometer, sino simplemente dejando que la música la llevara a donde quisiera. Y en ese momento, Isabella dejó de ser una niña asustada que solo soñaba con una vida así. Se convirtió en músico, en artista, en una mujer dispuesta a ocupar su lugar en el escenario. Cuando se apagó la última nota, se hizo el silencio. Mantuvo los ojos cerrados, temerosa de levantar la vista. El silencio se prolongaba y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Y entonces, poco a poco, comenzaron los aplausos. En voz baja, tímidamente al principio, pero luego más alto y con más insistencia, hasta que toda la sala la aplaudió. Isabella abrió los ojos y parpadeó, desconcertada. No se lo esperaba, esperaba encogerse, ser juzgada. Pero en lugar de eso, fue aceptada, y su música resonó en la sala de una forma que no podía haber imaginado. Charles se sentó en primera fila y la observó atentamente. Le dedicó una leve inclinación de cabeza y sus labios esbozaron una leve sonrisa. Ella no sabía lo que significaba, pero lo sintió como una aprobación, algo que se merecía. Isabella se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, e hizo una reverencia. Los aplausos continuaron y ella sintió su peso, el peso de su propia transformación. Podía soportarlo. No era perfecto. No era impecable. Pero era real. Y por primera vez en su vida, Isabella creyó que tal vez estaba destinada a estar aquí. Estaba destinada a ser músico. El viaje estaba lejos de terminar, pero hoy había dado un paso hacia un mundo con el que antes solo había soñado. Así que no pudo evitar sonreír. Los días posteriores al concurso estuvieron llenos de emociones para Isabella. Abandonó el escenario con el corazón palpitante, su mente aún procesando el subidón de adrenalina que la mantuvo en movimiento mientras interpretaba la pieza. No fue perfecta, pero lo consiguió. Se puso delante del público, se expuso a través de su música, y por una vez, no tuvo miedo. Era el comienzo de algo nuevo, pero Isabella apenas se daba cuenta de su enormidad. Los aplausos eran sinceros y, sin embargo, una duda acechaba en el fondo de su mente. ¿Aplaudían por lástima? ¿Realmente les conmovía lo que estaba interpretando? Pero cuanto más tiempo pasaba en la academia, más se daba cuenta de que la música era lo más importante. Con cada práctica, con cada lección con Charles Morgan, sentía que crecía no solo como músico, sino también como persona. Empezó a darse cuenta del peso de sus palabras. La música no es solo una técnica, es una expresión de uno mismo. Y a medida que pasaban las semanas, dejaba que sus emociones impregnaran las teclas, permitiéndose sentir cada nota. Ahora estaba junto a la ventana de su pequeño y tranquilo piso y contemplaba el paisaje urbano. El sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre las calles. El mundo era tan grande, tan vasto, y por primera vez en años Isabella se sintió parte de él. Ya no era solo una camarera. No era solo una persona que pasaba por la vida. Era una persona con futuro. Pero ese futuro traía consigo decisiones. Decisiones difíciles. Decisiones que lo cambiarían todo. Hace solo unos meses, Isabella tuvo una oportunidad con la que nunca había soñado. Tras su actuación en el concurso, Charles la llamó a su despacho. La observaba atentamente, y ella se daba cuenta de que seguía analizando cada uno de sus movimientos, cada palabra. Pero esta vez el ambiente entre ellos era diferente. Ya no se trataba solo de técnica. Se trataba del siguiente paso. He estado pensando en tus progresos, dijo, con voz mesurada pero llena de promesas. Has recorrido un largo camino en poco tiempo, Isabella. Pero tengo algo más que ofrecerte. Escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Más. Una oportunidad de actuar internacionalmente, dijo. Un concierto en Italia. Es un acontecimiento prestigioso y creo que estás preparado para ello. Las palabras la invadieron como una ola. Italia. Un concierto internacional. La idea de subirse a un escenario ante un público internacional le parecía imposible, incluso más imposible que la idea de ir a la academia.
Pero este era su momento. Su única oportunidad de demostrar su valía, no solo ante los demás, sino también ante sí misma. Podía seguir escondiéndose detrás de sus dudas, o podía dar un paso adelante y aprovechar la oportunidad. Isabella siempre tuvo miedo al fracaso, miedo a equivocarse. Era más fácil esconderse, jugar sobre seguro, quedarse pequeña. Pero cada momento que pasaba en la academia, cada nota que tocaba, le enseñaba que la única forma de avanzar era asumir riesgos, abrazar la incertidumbre y creer en su propia fuerza. ¿Quieres hacerlo?, preguntó Charles, observándola atentamente. Isabella asintió, con la voz entrecortada en la garganta. Sí. Quiero eso. Bien, dijo con una rara sonrisa. Entonces hagámoslo. No durmió mucho aquella noche, su mente daba vueltas a posibles opciones. Solo había estado una vez en Italia, de niña, con su familia. Había sido un sueño lejano e inalcanzable. Ahora se estaba convirtiendo en realidad. Pero el miedo a fracasar, a no ser lo bastante buena, seguía ahí, acechando en el fondo. Le susurraba mientras practicaba, cuando se ponía delante del espejo, ensayando su discurso, imaginando cómo sería subir al escenario. A la mañana siguiente, sentada al piano en su pequeña habitación de la academia, Isabella volvió a mirar por la ventana, ensimismada. Sus manos se posaron sobre las teclas y, por un momento, todo a su alrededor quedó inmóvil, congelado en el tiempo. Isabella, la llamó una voz desde el umbral, sacándola de su ensueño. Era Anna Fischer, una de las pocas personas que la había tratado con amabilidad desde que llegó a la academia. Anna la había apoyado en silencio, animándola cuando la presión parecía excesiva. No pasaban mucho tiempo juntas, pero había un entendimiento entre ellas, un vínculo tácito que ninguna de las dos necesitaba explicar. Anna se apoyó en el marco de la puerta y la observó con una sonrisa. Estaba pensando en lo que dijiste el otro día. Sobre la competición. Estuviste increíble. Realmente lo estuviste. Los labios de Isabella se curvaron en una pequeña sonrisa. Gracias, Anna. Todavía estoy intentando recuperarme. Todo sucedió tan rápido. Eres buena en esto, Isa. Muy buena. Y te mereces todo lo que se te viene encima, dijo Anna, con voz firme y llena de fe. Isabella sintió que sus palabras penetraban en su alma. Había estado tan concentrada en sus dudas, en pensar que no pertenecía a este lugar, que no había apreciado realmente lo lejos que había llegado. Este es mi sitio, pensó. Soy músico. Me lo merezco. Anna se apartó del marco de la puerta, entró en la habitación y se sentó en el banco junto a Isabella. La observó durante un rato, con ojos pensativos. No sé si te has enterado, pero va a haber un nuevo concurso. Un gran concurso. Es un concurso mundial para jóvenes músicos. Y creo que deberías participar. Isabella enarcó una ceja, con las manos aún apoyadas en el piano. No lo sé, Anna. Ya tengo bastante de qué preocuparme con esta actuación en Italia. Lo entiendo, dice Anna encogiéndose de hombros. Pero esta es una oportunidad para hacerse notar de verdad. Demostrar al mundo lo que puedes hacer. Además, ahora mucha gente cree en ti. Incluida yo. El corazón de Isabella se aceleró al oír esas palabras. Nunca se le había ocurrido participar en otro concurso, y menos en uno con tanto en juego. Pero Anna tenía razón. Este era su momento. Y no se trataba solo del concierto en Italia, tenía que demostrar que podía utilizar todo lo que había aprendido para crear algo extraordinario. Me lo pensaré, dijo Isabella, con voz firme a pesar de la tumultuosa excitación que sentía en el pecho. Anna sonrió. Sabía que dirías eso. Pero estás preparada para esto, Isa. Creo en ti. Isabella sintió una oleada de calor en el pecho. Ya no se trataba solo de la música. Se trataba de la gente que creía en ella, que la ayudaba a encontrar el camino de vuelta a sí misma. Charles le había dado una oportunidad. Anna le había dado confianza. Y ahora, por primera vez en años, Isabella realmente creía que podía hacerlo. Se levantó y sintió que la llenaba una sensación de propósito. Ya no era solo una camarera con un sueño roto. Era una música, una mujer que tenía la oportunidad de cambiar su vida y demostrar al mundo que tenía lo que hacía falta.
Y esta vez no iba a contenerse. El futuro la esperaba. Todo lo que tenía que hacer era alcanzarlo.